La pequeña Greta recibe algunas clases extra del fundador de CLA-TV, Ivo Sasek, porque los mismos cerebros que nos imponen filtros de partículas cada vez más caros para salvar nuestra salud y el clima, y que quitan las vacas a los granjeros porque se tiran demasiados pedos, están poniendo millones de toneladas de fino polvo de carbón en nuestro aire cada año. Además de miles de millones de toneladas de partículas de aluminio y todo tipo de nanocócteles altamente tóxicos. Al mismo tiempo, las mismas mentes maestras abusaron de nuestra ionosfera en 2010 con 180 instalaciones militares HAARP para desencadenar varios terremotos, sequías, tormentas, inundaciones, etc. Mientras Wikipedia y compañía lo niegan obstinadamente, las patentes de geoingeniería admiten abiertamente que las instalaciones HAARP, en combinación con millones de toneladas de nanocócteles, pueden incluso desencadenar tsunamis enteros y dañar cualquier clima. Hoy tengo una advertencia de peso para todos los librepensadores sobre el cambio climático provocado por el hombre. Hasta hace poco no podía entender cómo la mitad del mundo podía estar en la jerigonza climática de Greta Thunberg, mientras que está escrito en la cara de esta niña que esta nueva religión climática forzada no podría haber surgido de su propia cabeza o mente. Todo el mundo bajo este cielo debería darse cuenta inmediatamente de que solo se trata de una pobre niña enferma, instrumentalizada por una élite poderosa y utilizada indebidamente para sus fines. Pero lo que menos puedo entender es que tantos niños, jóvenes y adultos, indescriptiblemente sanos, se hayan dejado instrumentalizar a sí mismos y a esta maltratada Gretchen. Al menos estas personas normales y pensantes deberían ser capaces de darse cuenta, pensé, de que solo estaban siendo instrumentalizadas por los grandes estafadores. Además, a ninguna persona sensata debería habérsele escapado que son siempre los mismos abusadores del poder los que asolan constantemente nuestro hermoso mundo con sus crisis financieras, guerras y todo tipo de pandemias y crisis provocadas por ellos mismos, fomentadas estratégicamente, tiranizando, saqueando y forzándonos gradualmente a todos a la esclavitud. Pero solo cuando ya habíamos realizado muchos documentales con CLA Televisión contra esta sectaria nueva religión del clima, vi la luz. Los documentos altamente explosivos que se nos filtraron me convencieron de que en CLA Televisión nos habíamos dejado instrumentalizar igualmente. Por los mismos creadores de crisis de los que hablamos aquí. De repente me di cuenta de que no es ni la estupidez ni la ignorancia lo que está haciendo que las masas caigan en este engaño climático. Más bien es la diabólica astucia de estos susurradores del clima que saben exactamente cómo mantenernos a todos en la ignorancia o maniobrarnos hábilmente en espectáculos paralelos donde podemos rompernos la cabeza unos a otros con los argumentos y contraargumentos más verdaderos. A continuación les explicaré cómo en CLA Televisión también nos hemos dejado instrumentalizar por estos sinvergüenzas del clima y qué hemos aprendido ahora de ello. El hecho es que nosotros también hemos caído en su juego de manos. ¿Y de qué manera? Muy sencillo. Contradiciendo con los climatólogos y científicos de más alto rango la constante afirmación de que el cambio climático lo causamos los humanos. Han demostrado con los mejores y más convincentes ejemplos que el cambio climático se ha producido de forma natural durante miles de años, con un constante sube y baja y va y viene de las temperaturas, los vientos y los patrones climáticos, etc. Y eso es y sigue siendo correcto. Sin embargo, cuanto más convincentemente hemos sido capaces de demostrar que el cambio climático no puede ser provocado por el hombre, más les hemos hecho el juego a los creadores de la crisis climática.
Se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué podría ser más útil que la constatación de que los seres humanos podemos tener, en el mejor de los casos, una influencia de 0,000 y pico sobre el clima? Eso demostraría claramente que Gretchen no hace más que difundir tonterías. Y ya ven, este constante ir y venir, esta disputa a un nivel demasiado bajo sobre si el cambio climático está provocado por el hombre o no, es el espectáculo secundario, absolutamente deliberado, al que nos han llevado estos astutos zorros del clima. Pero de lo que solo me he dado cuenta estos días, gracias a la perspicacia de las patentes de manipulación meteorológica de alto rango, es del hecho de que muchos de los cambios actuales en nuestro tiempo y clima son, después de todo, obra del hombre. Pero no por personas despistadas como usted y yo, es decir, al más bajo nivel, sino por misántropos sin escrúpulos al más alto nivel. Ni por nuestras calefacciones, ni por los gases de escape de nuestros coches, ni por las industrias, y mucho menos por los pedos de las vacas, a los que también se culpa de los agujeros del ozono. No, en innumerables patentes que existen desde hace muchas décadas, se puede leer con sus propios ojos que la geoingeniería, es decir, diversas técnicas de manipulación del clima, provocan, entre otras cosas, agujeros de ozono. Sin embargo, las patentes de estas armas meteorológicas también muestran que, en realidad, causan terremotos, inundaciones, sequías, tormentas de nieve, relámpagos con y sin truenos, olas de calor, frío, vientos huracanados e incluso tornados. Incluso se enumeran los tsunamis, de los que nadie sabía nada en aquel momento, y todas las demás cosas horribles que hemos tenido que experimentar en las últimas décadas. La patente oficial de Estados Unidos, que se muestra al fondo de la pantalla, describe exactamente cómo las altamente peligrosas armas electromagnéticas HAARP también pueden ser utilizadas para generar calor o incendios forestales. Encontrarás otras numerosas patentes numeradas de Estados Unidos en el apéndice de texto a continuación. Ni siquiera puedo leerlas aquí abajo debido a la abundancia, y mucho menos empezar a tratarlas. Y mientras examinaba varias de esas patentes, también me informaron de que cuestan mucho dinero y solo se conceden si las tecnologías solicitadas funcionan realmente. También me di cuenta de que la gran mayoría de las patentes de manipulación meteorológica son de origen militar. Esa fue también la razón por la que ya en los años 60 se redactaron muchos proyectos de ley para garantizar que estas armas meteorológicas no pudieran utilizarse con fines militares. Solo entre 1947 y 1978, el Congreso estadounidense aprobó 110 programas de manipulación meteorológica. En 1962, Lyndon B. Johnson dijo: esto permitirá a la gente determinar la capa de nubes y, en última instancia, controlar el clima. Y el que controle el clima controlará el mundo. Pero entonces vi todas estas cifras. ¿Cuántos millones de toneladas de partículas de hollín, por ejemplo, se bombean regularmente a nuestros cielos? En los años 70, las fuerzas aéreas estadounidenses crearon el término estelas químicas para designar este fenómeno. Cuando los primeros investigadores independientes se enteraron de este crimen secreto, la CIA comenzó inmediatamente a desacreditar a estas personas como teóricos de la conspiración. Como resultado, todos los que habían informado de estas tiras y cortinas de humo altamente tóxicas y destructoras de la naturaleza, en el cielo
fueron humillados desde todos los lados durante décadas como chiflados, preferiblemente como nazis y teóricos de la conspiración. Incluso en 2008, cuando Werner Altnickel presentó cientos de pruebas de tales despliegues de estelas químicas en conexión con HAARP y la tecnología de microondas, en el primer AZK, Coalición Anticensura, la embestida contra él y todos los testigos relacionados no solo continuó, sino que cobró aún más impulso. Solo después de que miles de pruebas irrefutables hubieran llegado al público, no solo Wikipedia, sino también todo tipo de sitios web gubernamentales y científicos admitieron oficialmente que la tecnología chemtrail ha existido durante muchas décadas. Solo que a partir de ahora se denominó sistemáticamente geoingeniería. Esta repentina concesión general, utilizando el nuevo término técnico, no ha exonerado, justificado o incluso rehabilitado en modo alguno la deshonrosa reputación de quienes denunciaron los chemtrails. Todo lo contrario, solo se les ha empujado aún más al rincón de los teóricos de la conspiración y simplemente han afirmado obstinadamente que la geoingeniería no implica la pulverización de sustancias nocivas, sino solo modificaciones meteorológicas útiles para el beneficio de la humanidad. Y así se acuñó la narrativa de que solo tenían en mente los mejores intereses para la humanidad. Pero lo que queda meridianamente claro en muchas de estas patentes expuestas es todo lo contrario. Más abajo, en el apéndice del texto del programa, encontrará muchas fuentes también sobre los daños absolutamente devastadores para la salud causados por la geoingeniería. Lo peor, sin embargo, es que son precisamente estas enormes y envenenadoras intervenciones las que realmente están cambiando el tiempo y el clima. Y aunque no existe un clima global, estas pulverizaciones de cócteles tóxicos, en combinación con las altas frecuencias de HAARP, 5G, 4G, tecnologías inteligentes, etc., están cambiando irrefutablemente los distintos climas regionales de la Tierra. Lo que antes se denigraba como una amarga teoría de la conspiración, ahora ha resultado ser un bosque de alrededor de 1000 técnicas patentadas de manipulación del clima que se han utilizado sin piedad durante décadas, sin el más mínimo conocimiento y mucho menos el derecho de la gente a opinar. Algunas patentes para influir en el clima se presentaron y aprobaron hace más de 100 años y se utilizaron inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. En el apéndice del texto del programa encontrará una lista completa de dichas patentes con sus fuentes y otros enlaces a documentales en profundidad. Según el experto en geoingeniería Dane Wigington, incluso los ciclones y los huracanes son manipulados. La manipulación de ciclones se hace de forma absolutamente segura. El ejército estadounidense lleva participando en programas de manipulación de huracanes desde al menos 1947 y hasta el día de hoy. Según Dane Wigington, la ingeniería climática es demostrablemente el mayor factor causal en relación con el número cada vez mayor de incendios forestales. Y mientras en todo el mundo se nos imponen filtros de partículas cada vez más caros para frenar las partículas de hollín de los vehículos diésel que dañan el clima, geoingenieros como el Dr. David Keith y el Dr. Ken Caldeira insisten en que cada año se deben lanzar al cielo mundial hasta 20 millones de toneladas de partículas y nanopartículas de carbono. ¿Lo ha entendido bien? Desde hace mucho tiempo, millones de toneladas de partículas de hollín y numerosas sustancias químicas mortales en forma de nanopartículas vuelan cada año en el éter. De ahí la llamada lluvia ácida, que lleva décadas destruyendo sin piedad toda nuestra vegetación.
parece completamente inverosímil. Por desgracia, cualquier aclaración de este tipo parece completamente inverosímil. Esto se debe únicamente a que los medios de comunicación cómplices afirman a modo de mantra que nunca se utilizarían este tipo de armas meteorológicas y climáticas. En lugar de ello, prefieren acompañar de noche a terroristas enmascarados que hacen estallar miles de vehículos en nombre de la protección del clima. Mantienen conversaciones amistosas con ellos ante las cámaras e incluso disimulan sus voces cuando responden y descargan su ira contra los pecadores climáticos del automóvil. Aunque la policía busca a estos terroristas, los grandes medios de comunicación los encubren voluntariamente en lugar de desenmascararlos. ¿Acaso no somos cómplices si seguimos pagando nuestra licencia obligatoria a estos criminales? Está claro que utilizan nuestro dinero para encubrir a los verdaderos asesinos del clima y de personas. También lo están haciendo deliberadamente al afirmar como un mantra que ningún gobierno del mundo dañaría deliberadamente a sus ciudadanos sin que se notara. Este es el relato machacón, pero numerosos documentos y hechos demuestran desgraciadamente exactamente lo contrario. Por un lado, hay toda una serie de catástrofes sísmicas y medioambientales expuestas que fueron causadas por armas meteorológicas activadas. Ya en las décadas de 1950 y 1960 tuvieron que admitirse abiertamente los primeros atentados de este tipo. Sin embargo, sin ninguna secuela de alivio para la maltratada población mundial. Esto es solo el principio o una pequeña punta de este atroz iceberg. Desde 1945, más de 2.100 pruebas de bombas nucleares descubiertas han causado con toda seguridad el cambio climático nuclear provocado por el hombre. En conjunto, solo 520 de estas explosiones nucleares enumeradas en Wikipedia tuvieron un valor de detonación 45.000 veces más potente que la fuerza de la primera bomba atómica sobre Hiroshima. En otras palabras, Hiroshima ha sido repetida otras 45.000 veces por científicos dementes y belicistas desde 1945, solo en la atmósfera y bajo el agua. Desgraciadamente, en este cálculo faltan al menos otras 1.680 explosiones nucleares descubiertas, sin cifras no comunicadas, de modo que Hiroshima puede haberse repetido incluso más de 100.000 veces. ¿Entiendes de qué estamos hablando? Pero a nuestros granjeros les quitan las vacas porque supuestamente se tiran demasiados pedos y dañan la tierra, los prados y el clima como consecuencia. En 1952, el proyecto Cumulus, en Gran Bretaña, provocó un desastre por mega inundaciones con decenas de muertos. En 1962-1971 se provocaron y dirigieron deliberadamente huracanes con el proyecto Storm Fury. En 1967-1972, el proyecto Popeye provocó lluvias gigantescas en Vietnam, que bloquearon deliberadamente las rutas de abastecimiento del Vietcong, el Frente Nacional para la Liberación de Vietnam del Sur, organización guerrillera en la Guerra de Vietnam. Todo esto ocurrió hace más de 50 años. Nuestra generación ya ha sufrido innumerables inundaciones, tsunamis, terremotos y similares. Y con respecto a la mendaz afirmación de la corriente dominante de que ningún gobierno dañaría deliberadamente a su pueblo y mucho menos lo haría sin ser reconocido, me remito una vez más a nuestro documental USA Poison Experiments on Its Own Population del 24 de enero de 2024. En 1994 se descubrieron otros experimentos a gran escala con la población de Estados Unidos.
Los sujetos de prueba involuntarios eran ciudadanos estadounidenses, grandes ciudades enteras. Aviones militares los rociaron deliberadamente con veneno durante largos periodos de tiempo porque los militares supuestamente querían ver qué pasaba, ya que los agentes de guerra tienen que ser probados antes de ser utilizados en el enemigo. Incluso una escuela primaria con niños fue rociada deliberadamente con sulfuro de zinc-cadmio todos los días durante 3 meses. Las consecuencias fueron terribles. La mitad de una clase entera murió. La otra mitad sufrió enfermedades graves, esterilización o discapacidad. Más tarde, las propias víctimas dieron a luz a niños gravemente discapacitados, etc. El gobierno alegó que los aviones solo habían rociado productos químicos inocuos. Sin embargo, las mediciones revelaron que el sulfuro de cadmio y el zinc era una de las sustancias detectadas. En otras palabras, precisamente esas sustancias tóxicas que, como ya se ha mencionado, han sido rociadas en secreto por millones en casi todos los países del mundo durante décadas y cada año. Cada año. Y ya ven, estos asesinos del clima y gigantescos contaminadores nos han estado culpando a nosotros, pueblos desprevenidos, de su contaminación global del suelo y del agua desde el principio. ¿Pero cómo? Acusándonos de utilizar champús y productos de cuidado nocivos. Sin embargo, al mismo tiempo no dejan de fumigar decenas de millones de toneladas de indescriptibles cócteles tóxicos por todo el planeta. De modo que ninguna región del mundo se ha librado de esta contaminación. Y estos vuelos de fumigación están matando árboles, abejas, insectos y, en consecuencia, pájaros por todas partes. Pero también todas nuestras aguas y suelos están siendo constantemente, altamente envenenados por la geoingeniería. En la patente estadounidense 9924640, los aviones Boeing se transforman para transportar cargas de 25 toneladas de nanopartículas similares a la arena a una altitud de 18.000 metros de altura. Estas partículas permanecen en la atmósfera superior hasta 2 años, pero luego se filtran silenciosamente a nuestros campos, jardines, bosques, lagos, ríos y prados. Es más, la OTAN, que fue fundada por masones de alto grado, lleva mucho tiempo vendiendo alrededor del 90% de su combustible JP-8 a la aviación civil, es decir, a casi todos los grandes aeropuertos del mundo. De este modo, vuelve a suceder lo mismo. No debemos olvidar nunca que los cerebros ocultos que están detrás de estas campañas mundiales de fumigación desean seriamente reducir la población mundial a 500 millones de habitantes. Así lo han hecho grabar en sus monumentos de 120 toneladas, las famosas piedras guía en 10 idiomas. ¿O es solo una coincidencia que los combustibles de la OTAN que nos venden contengan exactamente las mismas sustancias altamente peligrosas como aditivos? Se han detectado altas cantidades de aluminio, bario, berilo, plomo, cadmio, cromo, cobalto, hierro, cobre, molibdeno, sodio, níquel, estroncio, titanio, vanadio, zinc y estaño en este combustible militar, así como los óxidos de estos metales y otras sustancias tóxicas. Ya ven, otra vez lo mismo. Así que llevad pancartas por las calles y manifestaciones por el clima que digan: los combustibles de la OTAN en nuestros aviones son asesinos del clima. El plomo, el estroncio y el óxido de hierro nos están matando. Rociar 20 millones de toneladas de polvo de carbón en la atmósfera cada año es un genocidio.
Así pues, todo lo mencionado hasta ahora ha sido provocado por el hombre. Por lo tanto, nunca más afirmaremos con clara televisión que el actual cambio climático denunciado no está causado por el ser humano. A partir de ahora, sin embargo, daremos a todas las Greta Thunbergs de este mundo una clase extra, levantando nuestras propias pancartas en medio de los eventos del engaño climático. Y mostrarán exactamente qué personas están causando todas estas catástrofes climáticas y por qué medios. Educaremos a Greta y a sus infantiles seguidores ante las cámaras de los medios de comunicación de todo el mundo sobre quiénes son los verdaderos pecadores del clima. Levantaremos nuestras pancartas, que mostrarán quién, por ejemplo, está vertiendo 10 millones de toneladas de polvo fino de aluminio, etc., en nuestra atmósfera cada año, y los efectos exactos que esto tiene en la salud humana. Eche un vistazo a las listas de enfermedades al final del texto del programa. Le dará escalofríos. También hago un llamamiento a todos los pedagogos y expertos independientes para que hagan lo mismo. No dejamos de preguntarnos cuál es la mejor manera de educar a las personas que aún no están ilustradas. Luego nos dejamos llevar y empezamos a hacer pequeñas campañas de buzoneo donde poníamos nuestros panfletos o lo que fuera. Este tipo de acciones suelen encontrarse con las protestas de la población pasivamente ignorante, que ni quiere oír estas cosas ni se ha planteado ninguna pregunta al respecto. Pero si todos acudimos a esas manifestaciones, a los viernes por el futuro, etc., y enarbolamos nuestras pancartas para denunciar por su nombre a los culpables de esta crisis climática y exigir un castigo justo para ellos, entonces podríamos redirigir la ira de esas masas tan interesadas hacia los verdaderos contaminadores. Es urgente acusar públicamente a los verdaderos contaminadores. Y ya ven, esto golpearía de nuevo exactamente a los mismos culpables que estuvieron detrás de la pandemia del COVID, pero que también fueron responsables de la mayoría de las guerras de las últimas décadas, así como de las actuales, pero también de todas las crisis financieras deliberadamente manipuladas, etc. Porque siempre son las mismas élites las responsables. Porque siempre son las mismas élites de la masonería de alto nivel, es decir, del satanismo, las que alimentan todos estos pánicos actuales y similares. Siempre son los mismos los que provocan todas estas crisis mundiales para generar con ellas beneficios indecibles y expansiones de poder personal. Por favor, ayúdanos a desenmascarar por su nombre a todos estos poderes de fondo que destruyen el tiempo y el clima, difundiendo diligentemente programas como este entre los luchadores climáticos despiertos de todo el mundo. Acompáñanos a las manifestaciones por el clima y muestra tus pancartas a las cámaras. No solo Greta Thunberg y su juventud fanática, sino también todas las personas preocupadas del mundo deberían saber exactamente quién esparce volando y cuántos millones de toneladas de qué veneno mortal a la atmósfera para culparnos a nosotros, ciudadanos engañados del mundo, de toda esta destrucción medioambiental. Lo que es aún peor es que los mismos conspiradores mundiales también nos están estafando con todo tipo de impuestos climáticos y multas climáticas. Los objetivos climáticos proclamados internacionalmente junto con la Agenda 2030 nos dicen que su locura climática, alimentada en particular, nos llevará a la estafa de los mayores tributos de todos los tiempos. Si no detenemos a estos locos, porque con esta actitud básica que nos acusa a todos, estos genocidas también se esconden hábilmente detrás de nosotros. Todo lo que hacen ellos mismos simplemente nos lo achacan a nosotros. Esa es su vieja estrategia. Una estrategia efectiva del demonio, por cierto. En todo esto no olvidemos nunca que se trata de crímenes que no prescriben.
Y como lo encubren y blanquean todo a través de sus medios de comunicación dominantes y además censuran cada vez más toda revelación a través de sus plataformas de Internet, todos sus vasallos también deben ser desarmados como cómplices y puestos entre rejas. En nuestras pancartas, que llevaremos a Greta y compañía en el futuro, debe quedar claro de un vistazo cuántas instalaciones HAARP hay en todo el mundo. Por ejemplo, y quién exactamente está utilizando estas armas meteorológicas para hervir nuestra ionosfera con el fin de desencadenar cataclismos de todo tipo aquí abajo. La población mundial debe desenmascarar a estos asesinos en masa, denunciarlos y ponerlos entre rejas sin más alternativa. Pero si a pesar de toda esta denuncia sigue sin haber justicia para la población mundial perjudicada, ni siquiera una justicia residual, obligarán a los pueblos que han quedado indefensos a elegir nuevos guardianes y jueces que vuelvan a estar ahí para defender sus vidas. Sí, entonces la justicia se ha inhabilitado a sí misma por su negativa a servir y ha obligado al mundo a crear y autorizar nuevos tribunales libres, porque el nuevo mundo no tiene dinero. Soy Ivo Sasek, que está ante Dios desde hace 47 años.